Hola, estimados auditores, estamos acá en el Auditorio de Humanidades en este momento, junto con Christopher Andrade. Vamos a... Zambrano, perdón, discúlpame, siempre me confundo, con Christopher Zambrano. Estamos acá en la charla de las relaciones cubano-estadounidenses. Por favor, Christopher, preséntate. Hola, mi nombre es Christopher Zambrano, soy alumno de cuarto año de Historia y perteneciente a la organización Diplolab. Hoy día tenemos el agrado de... buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a dar unas breves palabras en nombre de Diplolab. Estimado doctor Jorge Casals, profesores, señor Ervin Boronik, compañeros todos. El 20 de julio de este año, hace un mes y 5 días atrás, estamos escuchando el discurso nuestra historia como Latinoamérica podría haber dado un giro único. Ese lunes, Cuba y los Estados Unidos restablecieron plenamente sus relaciones diplomáticas tras casi 55 años de ruptura con el simbólico izado de la bandera cubana en los Estados Unidos, encabezado por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Hace 11 días, el secretario de Estado norteamericano John Kerry llegaría a Cuba en la primera visita oficial en 70 años, abriendo formalmente su embajada en ese país. Cabe preguntarse entonces, ¿y ahora qué? ¿Por qué ahora? A pesar que estas preguntas no pueden responderse fielmente en una hora, ni haríamos justicia a todos los protagonistas de esta historia si lo intentásemos, queremos hacer un esfuerzo para dar pie a una visión más humana de estos acontecimientos. Alejándonos de los grandes procesos y teorías, estamos agradecidos en poder tener entre nosotros a un protagonista que vivió en primera persona el acontecimiento que revolucionó el continente y todo lo que ello desenvolvió. Luchador de la Revolución Cubana y actualmente vicerrector académico del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García de Cuba. Nos es grato presentarles al doctor Jorge Casals Llano, quien nos contará su visión y vivencia en este proceso. Sin embargo, antes nos gustaría tomarnos unos segundos para presentarnos. Somos Diplolab, una organización estudiantil que nació de la comunidad de pregrado en San Joaquín y se ha expandido a otros campus e incluso al posgrado. Esperamos algún día convertirnos en la plataforma para el estudio y la práctica de las relaciones internacionales de esta universidad, bajando la teoría a la práctica y convertir algo ajeno en cotidiano. Queremos entender las relaciones internacionales como una forma más de cambiar el mundo en el que vivimos y no como una forma de aceptar nuestra realidad. Creemos que la historia no es un libro terminado, sino que todavía puede escribirse. Buscamos usar el conocimiento y experiencia de la universidad para algo más que coleccionar datos, sino que atrevernos a desafiar las relaciones de poder e influir en nuestra realidad. Ese es el objetivo que tenemos como estudiantes y deseamos que lo compartan con nosotros. Finalmente, quisiéramos agradecer a todos los que hicieron posible este evento. En primer lugar, por supuesto, al doctor Casals, por tener la amabilidad de tomarse un tiempo en su estadía en Chile y venir a contarnos su experiencia y visión. A Ervin Boronik, por el gran apoyo que ha entregado a todo este proyecto. A los profesores de la universidad, por toda su paciencia y ayuda. Y a nuestros compañeros, obviamente, por acompañarnos en esta jornada. A continuación, los dejo con el profesor Anthony Pesola. Bueno, muchas gracias. Me parece que hay poco para decir, pero voy a tomar el momento para primero agradecer a ustedes, los alumnos de Diplolab, de organizar eso. Es un placer ver los alumnos tomando un rol bastante activo en su educación y el desarrollo de conocimiento de las relaciones internacionales. También en nombre del Instituto de Ciencia Política, me gustaría dar la bienvenida al doctor Jorge Casals, vicerrector académico, ¿sí?, del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que fue, si tengo entendido correctamente, la primera escuela de servicio exterior fundada en Cuba y actualmente tiene más de 1,000 alumnos. A pensar que es una escuela de servicio exterior bastante grande para un país de su tamaño, y van desarrollando un cuerpo académico y gente para el servicio civil bastante bien educado y desarrollado para hacer un desempeño no solamente en nombre de su país, sino también en nombre de una visión de América Latina.
La charla hoy día yo creo que es un punto y un tema bastante interesante. Para ustedes, jóvenes, parece tal vez un poco extraño Guerra Fría que continuaba entre los Estados Unidos y Cuba. Y yo creciendo con la Guerra Fría, creciendo con presidentes como Ronald Reagan y después Bush y otro Bush y tal vez otro Bush. Yo entendía hasta cierto punto, sobre todo como académico, relación, pero a nivel más humano, yo, creciendo, sobre todo entrando a la universidad, encontraba bastante extraño la posición de los Estados Unidos frente a Cuba y da una visión bastante importante de ver cómo relaciones pueden estar congeladas y también el rol de ciertos grupos interiores del país que se pueden manipular o manejar las políticas. Entonces, para mí es un agrado tenerle acá para contar su historia y tener otra perspectiva que normalmente no nos recibimos. Bueno, con eso les dejo con el doctor Jorge Casals. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Para mí es una satisfacción estar aquí con ustedes. Es una satisfacción el que ustedes tengan ese Diplolab con el mundo al revés. O quizás el mundo esté bien, porque como en el espacio no se sabe en realidad, nosotros decimos el norte está arriba, el sur está abajo, lo mejor en el espacio es al revés, nosotros estamos abajo. Pero bueno, no importa. Cuando a mí me hablaron de venir aquí a hablar con ustedes, a mí me satisfizo extremadamente porque a nosotros, Raúl Roa, que es el nombre que lleva nuestro Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que fue el creador del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, nosotros en definitiva la historia lo denominó el canciller de la dignidad, porque fue el primer canciller que tuvo Cuba después del triunfo de la revolución. Él decía que la diplomacia era el arte del tacto, la táctica y el contacto. Y para mí es una satisfacción entonces entrar con ustedes con tacto, táctica y contacto, porque yo espero que muchos de ustedes después sean diplomáticos chilenos. Y como el contacto en la diplomacia es fundamental, el conocimiento directo en diplomacia es fundamental, la amistad entre los diplomáticos es fundamental, a mí me place comenzar a conocernos. Aunque como ustedes son muy jóvenes, lo más probable es que cuando ustedes sean diplomáticos, ya yo esté en mi casa, en pantuflas, no muy abrigado porque en Cuba hace calor, pero bueno. En fin, primero voy a hacer una corrección, porque se dijo que yo había estado en la primera línea. En la diplomacia hay una gran compartimentación y cada cual hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, de acuerdo con las indicaciones que recibe. Y no me tocó a mí en la primera línea. Pero en definitiva, no comenzó este proceso cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Este proceso se inició en realidad el 17 de diciembre del año pasado. Y en realidad se inició 18 meses antes, cuando comenzaron las conversaciones secretas entre el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. Tan yo no estuve en esa primera línea que justo ese 17 de diciembre nosotros teníamos un evento en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales con académicos norteamericanos, 26 académicos norteamericanos, exdiplomáticos, académicos, discutiendo qué podía hacer la academia cubana
en aras del mejoramiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y fueron 3 días, la clausura era el día 17 de diciembre, y el día 17 de diciembre, dicho sea de paso, el día 17 de diciembre en Cuba, nosotros tenemos una mezcla de religión católica y sincretismo, y entonces en esa mezcla el 17 de diciembre es el día de San Lázaro. Y entonces ese 17 de diciembre, que era el día de San Lázaro, cuando nosotros nos reunimos por la mañana a seguir discutiendo y hacer las conclusiones de ese debate que habíamos sostenido, académicos norteamericanos y académicos cubanos, resulta que recibimos la noticia de que a las 12 del día, si mi memoria no me falla, iba a hablar Obama desde Washington y nuestro presidente Raúl Castro desde La Habana. Y nosotros que discutíamos lo que había que hacer para la normalización de las relaciones, resulta que 18 meses antes, compañeros nuestros del ministerio habían estado con diplomáticos norteamericanos planteando cómo resolver los problemas del restablecimiento de relaciones, etcétera, etcétera. De manera tal que para nosotros y para los norteamericanos que estaban allí con nosotros en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, ese 17 de diciembre nos enteramos de que se iban a reanudar las relaciones diplomáticas. En realidad, yo debo decirlo porque creo que, si no lo digo, miento. La historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es una historia que a nosotros los cubanos no nos gusta mucho. Y no nos gusta porque es una historia que nos ha provocado muchas heridas. A mí me preguntaban, y yo siempre respondo, vamos a hablar de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, y yo siempre pregunto, ¿cuándo quiere que comencemos? Cuando la toma de La Habana por los ingleses, allá por 1700. Y la actitud que tuvieron los todavía no estadounidenses y no cubanos, porque en aquella época todavía la nacionalidad cubana no existía, ni siquiera se había declarado la independencia de los Estados Unidos. O podemos empezar después, en 1823. O podemos empezar cuando se decreta la doctrina Monroe, América para los americanos. O podemos empezar cuando los Estados Unidos intervienen en la guerra de Cuba contra España, intervienen y ocupan el país. O podemos empezar, digamos, cuando para que Cuba obtuviera la independencia, los cubanos tuvieron que aceptar una enmienda a la Constitución que se conoce como la enmienda Platt, que le daba derecho a los Estados Unidos a intervenir cuando estimara oportuno en Cuba. O podemos empezar en el año 58, cuando había una dictadura feroz, y 57, una dictadura feroz en Cuba que fue apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. O podemos empezar después que triunfa la revolución y los Estados Unidos rompen relaciones con Cuba, porque siempre se habla ahora del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En realidad, lo que ocurrió es que el que rompió relaciones con Cuba dijo, vamos a restablecer las relaciones. Pero esa es la historia. Dentro de las cosas que nosotros discutíamos con los académicos norteamericanos en diciembre del año pasado, algunos siempre de buena fe, nos decían que nosotros teníamos que hacer concesiones a los efectos de facilitar el restablecimiento de las relaciones. Y ahí sí yo le dije al que eso decía, pero ¿cuál concesiones podemos hacer nosotros? Estamos entre la espada y la pared. No podemos dar un paso atrás ni un milímetro porque tenemos atrás la pared. Nosotros no bloqueamos, nosotros nunca atacamos a los Estados Unidos, nosotros no impedimos a los Estados Unidos que utilice el peso cubano en sus transacciones. Claro, sería ridículo, ¿no? Pero lo que no es ridículo es que nosotros no podemos utilizar el dólar estadounidense en nuestras transacciones internacionales. Eso no es ridículo.
el costo del bloqueo, si no les gusta bloqueo, llámenlo embargo, que es como ellos lo llaman. En realidad no es un embargo, es un bloqueo. Pero el costo de ese bloqueo, ellos hablan de indemnizaciones por los 1.900 millones que al triunfo de la revolución las propiedades fueron nacionalizadas. Bueno, a nosotros el bloqueo, recientemente la CEPAL sacó unos cálculos y el costo del bloqueo para la economía cubana es de 117.000 millones de dólares. ¿Vamos a negociar? Podemos negociar. 1.900 contra 117.000. Recuerden ustedes, la diplomacia es el arte del tacto, la táctica y el contacto. Y entonces, lo justo no es necesariamente lo que siempre se puede hacer. Y por consiguiente, lo que nosotros debemos hacer es olvidarnos jamás, pero tener presente que lo que conviene al pueblo de Cuba y conviene al pueblo de los Estados Unidos y conviene a América Latina y conviene al mundo es la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero cuando yo digo entonces ahora normalización de las relaciones, tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos conceptos distintos de lo que es la normalización de las relaciones. Para nosotros, normalización de las relaciones es que las relaciones entre nuestros países se rijan por la Convención de Viena. No siempre ese es el criterio de los Estados Unidos cuando mantiene relaciones con otros países. Para nosotros, normalización de las relaciones, consecuentemente con la Convención de Viena, es no injerencia en los asuntos internos de otros países. Eso es algo que los Estados Unidos no entienden siempre de la misma manera que nosotros. Lo que quiere decir entonces es que este día 20 lo que hicimos fue restablecer las relaciones diplomáticas. Del restablecimiento de las relaciones diplomáticas a la normalización de las relaciones va un largo camino. Nosotros estuvimos 55 años sin relaciones diplomáticas. No la rompimos nosotros. La ruptura de relaciones no fue nuestra. Nosotros no hemos roto relaciones con ningún país del mundo. Nunca. Siempre han roto con nosotros. Pero nosotros nos mantenemos dentro del marco del tacto, la táctica y el contacto. Y normalización de relaciones implica no injerencia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a los derechos humanos. Y entonces cada vez que nosotros tocamos uno de estos puntos, tenemos puntos discrepantes. Por ejemplo, Cuba no es democrática. Bueno, nosotros tenemos nuestro concepto de democracia. Es nuestro, elaborado por nosotros. No es perfecta, es perfectible. Y las estamos perfeccionando y seguimos perfeccionándola. Para nosotros democracia no es cuando una plutocracia designa a un presidente. Respeto a los derechos humanos. Nosotros estamos cómodos con lo que nosotros entendemos como respeto a los derechos humanos. Y digo estamos cómodos no porque pensemos que somos el non plus ultra del respeto a los derechos humanos en el mundo, no. Estamos contentos y estamos conformes porque todos los días tratamos de hacer que el respeto a los derechos humanos sea cada vez mayor. Y nosotros pudiéramos decir, el único lugar en Cuba, y en realidad lo decimos, el único lugar en Cuba donde no se respetan los derechos humanos más elementales es en la base naval de Guantánamo, donde se tortura
y se acepta que se tortura, donde los prisioneros que están en huelga de hambre son alimentados vía intravenosa, que es violación de los derechos humanos. Salvo ese lugar, no hay en Cuba otro lugar donde se violen los derechos humanos. De manera tal que, como yo les dije ya al principio, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas para determinar cómo vamos a lograr la normalización de nuestras relaciones diplomáticas. Yo no quiero ser muy exhaustivo, porque además creo que a ustedes les interesaría más hacer preguntas, o incluso intervenir, o incluso discrepar de lo que yo les he explicado. Yo solo quiero decirles que este proceso que se inició del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y que debe llevar a la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Kerry, en el discurso en La Habana, dijo que no teníamos por qué ser enemigos, que no teníamos por qué ser adversarios, que en realidad éramos vecinos. Es cierto, somos vecinos. Desafortunadamente hay buenos vecinos y malos vecinos. Nosotros no queremos tener un mal vecino, queremos tener un buen vecino, y en función de eso, por supuesto, vamos a trabajar. Hay cosas muy importantes que tenemos pendientes, que tenemos que discutir con los norteamericanos para normalizar las relaciones o iniciar el camino de la normalización de las relaciones. Una de ellas es el bloqueo. Bloqueo que, según la CEPAL, el costo durante estos 55 años es de 117 mil millones de dólares. ¿Hay economistas aquí? No. Bueno, eso sin contar el lucro cesante. Porque yo, un día, como nosotros siempre decíamos cuál era el costo del bloqueo, yo un día me puse a calcular el lucro cesante del bloqueo. Para los que no son economistas, ¿qué es lo que hubiera hecho Cuba con el dinero que anualmente perdía como consecuencia del bloqueo si lo hubiera invertido? Y los cálculos míos fueron elementales. 70% se iba a consumir, 30% se podía invertir. Es normal, 30% el PIB que se invierta, yo ni siquiera 32, 30%. Inversiones con un periodo de vida útil de 10 años, por tanto reposición cada 10 años, y paré, a partir del año 59, paré en el año 72 cuando ya esa suma, lucro cesante incluido, superaba el $1.000.000 de millones de dólares. Y no seguí, no tenía sentido seguir. Ese es un problema que tiene que ser resuelto en nuestras relaciones, el problema del levantamiento del bloqueo. Y ahora sí les voy a dar una primicia, no se pierdan la próxima votación de Naciones Unidas con respecto a una resolución, proyecto de resolución que Cuba presenta todos los años, que es sobre el levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, así se llama. No se la pierdan porque va a ser interesante. Nosotros vamos nuevamente a someter la resolución a la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros hace 5 o 6 años, ya perdí la cuenta, tenemos 2 votos en contra. El primer voto en contra es de Estados Unidos. El segundo voto en contra es de Israel. Nosotros vamos a presentar la resolución. No sabemos qué va a votar Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado de los Estados Unidos dice que hay que levantar el bloqueo.
Pero los mecanismos creados en Estados Unidos le impiden al presidente levantar el bloqueo porque el presidente William Clinton le otorgó ese poder al Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano está en manos no de los republicanos, está en manos de unos, tacto, táctica y contacto, de unos señores que nacieron en Cuba, que odian su sangre, porque odian a su patria, que manipula el Congreso de los Estados Unidos, y si ustedes han tenido oportunidad, podrán haber oído declaraciones de un tal Marco Rubio, que dice que su primera acción de gobierno sería romper relaciones con Cuba, o de un Jeb Bush, otro Bush, son of a Bush, cuyo primer acto de gobierno sería romper relaciones con Cuba. Entonces no sabemos cómo va a resultar la votación, pero no sabemos cuál va a ser la votación, pero además nos preguntamos, ¿y qué va a votar Israel? ¿Se van a quedar solo votando? Si los Estados Unidos se abstienen, por ejemplo. Eso desde el punto de vista diplomático es algo interesante de seguir, no se lo pierdan ustedes en el Diplolab. ¿Qué van a hacer? Y otro problema es un tratado espurio que le impuso a Cuba que parte de su territorio fuera ocupado por una base naval. Esos son los dos problemas más importantes que tenemos para discutir por el restablecimiento de las relaciones. Y saben que menos mal para nosotros, que ellos podían haber abierto 14 bases, de acuerdo con el tratado que le impusieron a Cuba, después de la segunda intervención. Menos mal que nada más que abrieron una. Si no, nosotros estuviéramos ahora discutiendo por 14 partes del territorio cubano ocupado por el gobierno de los Estados Unidos. Pacto, táctica, contacto, venga el contacto. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran decir, yo gustoso. No hay preguntas indiscretas, las indiscretas siempre son las respuestas. Por consiguiente, ustedes pueden preguntar lo que gusten. Acabamos de escuchar importantes declaraciones, fuertes declaraciones de Jorge Casals. Y ahora vienen las preguntas. ¿Qué te pareció, Christopher? Estuvo muy buena charla, muy buen discurso, muy buena declaración. Hola, buenas, mi nombre es Álvaro Benavides. Muy interesante comentar. Ahora tenemos una pregunta. Soy estudiante de College de Ciencias Naturales y mi pregunta es, si partimos de la base que yo considero que Cuba es una dictadura y que restringe las libertades porque el Estado restringe, por ejemplo, los sitios de internet y todo. Bueno, no quiero centrarme especialmente ahí, pero si tomamos como dictadura comunista, al igual que China, hay ciertos economistas que parten de la base que si liberalizan la economía va a llegar de algún modo la democracia. ¿Cree eso? ¿Cuál es su opinión? Y puede discutirme también si es que es una dictadura o no. Muy controversial pregunta. ¿Una por una o recogemos? Bueno, una por una. Y si usted opina que Cuba es una dictadura, a mí me resulta muy difícil explicarle por qué no lo es. La mejor explicación que yo le pudiera decir es: lléguese a Cuba. Vaya a Cuba. Vaya a ver las elecciones que se realizan en Cuba. Hable con la gente en Cuba. Vea, por ejemplo, ¿alguna vez
¿Usted ha visto a la policía cubana reprimiendo una manifestación de estudiantes? O sea, me perdí por La Habana y vi... ¿Alguna vez usted ha visto a la policía cubana o en Cuba esos policías que andan con cascos, con escudos, con camiones con chorros de agua? Si usted lo ha visto, me dice dónde, para yo inmediatamente verlo, porque yo en todos mis años nunca lo he visto. ¿Sabe qué? Mire, Internet, no hay acceso a Internet. Usted sabe que por las costas de Cuba pasan todos los cables de Internet del mundo. A menos de 1 kilómetro pasan casi todos, incluso en aguas jurisdiccionales cubanas. Todos los cables que van a Estados Unidos pasan por frente a Cuba. Usted sabe que Cuba no se puede conectar esos cables porque está prohibido por el bloqueo. Entonces, mire, desafortunadamente, sí, dentro de las cosas que tiene Venezuela, nuestros vecinos, le da conexión a Internet. Es el dominio casi absoluto de los medios de comunicación en el mundo. Pero eso fue hace muy poco en todo caso. Las grandes agencias noticiosas o son propiedad de norteamericanos o son propiedad de compañías que tienen intereses, en los cuales tienen intereses norteamericanos. No me voy a meter en complejidades si realmente este es un gobierno de las transnacionales en el mundo y no un gobierno de los estados nacionales, ni la contradicción entre los estados-nación, los estados-imperios, porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando de los Estados Unidos, Estado-nación. Y ellos son los que nos han prohibido a nosotros el acceso a Internet. Pero ¿sabe qué? Donde sí tenemos acceso a Internet, que es carísimo porque además es vía satélite, es en todas las universidades cubanas. Porque para nosotros lo fundamental es la formación de los jóvenes. Y tienen acceso. ¿Cuál fue directamente la pregunta? Y dentro de las universidades, y no nos queda más remedio porque tenemos que informatizar la sociedad cubana. No me acuerdo qué. Tenemos que lograr que, si usted va a sacar una cosa tan sencilla como una inscripción de nacimiento, usted no tenga que ir al lugar donde nació para pedir un papel, sino que por vía Internet pueda hacer la inscripción de nacimiento. Y no lo hemos podido hacer hasta ahora, porque no tenemos acceso a Internet. El de Google ha estado 2 veces en Cuba. Quiero que levanten el bloqueo, pero ahí está, y Cuba no se puede conectar a la Yo quiero saber famosa cómo nació red el de peso redes. convertible, porque ellos tienen 2 monedas. Sí, claro. Y cuando los turistas llegan, cuando nos conectemos, es muy diferente. Es otra, que nos vamos a conectar la versión mañana, del pasado. peso. El año que, nosotros llevamos 55 años esperando, podemos esperar 56, 57, 58. Cuando nos conectemos, entonces nos vamos a conectar de acuerdo con las reglas que le conviene al pueblo cubano. No de acuerdo con las reglas que nos venga desde afuera. Usted dirá, el pueblo cubano no tiene derecho a pronunciarse la primera que porque tenía, en Cuba hay una dictadura. La parrilla. Tenemos elecciones. Usted sabe que en Cuba hay en fondo elecciones. lo que todos queremos saber, pero... Sí. Usted sabe que en Cuba hay elecciones y las elecciones en Cuba se hacen, solo que no se puede hacer propaganda política. A usted lo proponen. Cuando usted lo propone, usted da su biografía, usted cuelga la biografía en la zona donde usted vive y no puede hacer propaganda. Así nos evitamos que haya gente por atrás que pague las campañas, etcétera, etcétera. En Cuba no hay campaña política. Interesante, En Cuba pero está igual medio... su biografía, ¿no? su síntesis Es bastante biográfica. diferente. No estamos acostumbrados a otro sistema de publicidad, de política, de la síntesis propaganda biográfica del política. que tiene al lado. Hay 4 propuestas, toda es una cuartilla, una foto, quién usted, dónde nació, dónde estudió, qué hizo, dónde trabaja, cuáles son sus méritos y punto. Lo que dice que cualquiera se puede postular. Sí, pues, Y esa gente es son Que no tiene que tener como apoyo. el 70% de esos que se eligen en las unidades de base son los diputados de la Asamblea Nacional. Por ley, son los propuestos, son los que pueden optar a ser diputados de la Asamblea Nacional. Y esos eligen al Consejo de Estado. Y esos eligen
al presidente del Consejo de Estado, que es el presidente de nuestro país. ¿Es democrático? Para nosotros es otro tipo de... Para de nosotros democracia, lo que no es como él democrático dijo, una democracia es que que ellos 400 familias financien las campañas de los que optan por la presidencia de un país. No hay intromisión en los asuntos internos de los países. Nosotros eso lo vemos y decimos, a mí no me parece democrático. Pero nosotros somos incapaces de decirle a otro gobierno cambie su sistema democrático, porque eso no es democracia. ¿Cómo serían las elecciones acá Nosotros si no se pudieran? Si no tuvieran, no necesitaran No existieran las cenas. Dictadura, los almuerzos, las La boletas. Nosotros ahora pudimos Que sí, hace- que igual es una interesante Sí. manera de ver la política, les puede Tenemos parecer otra ridículo, pregunta. pero no lo es. creo. Nosotros Todavía no. este año abrimos en el país, abrimos, no recuerdo la cifra exacta, no me ocupo de eso, pero bueno, abrimos creo que 600 puntos wifi o wifi, como le quieran llamar. Pero son 600 puntos wifi. Ustedes tienen wifi en todo el país, nosotros no lo podemos tener porque nos resulta extremadamente caro, porque no tenemos acceso a los cables. Cuando digo nosotros, digo los cubanos. ¿Más? Ahora tenemos otra pregunta. Sí. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, hola. Soy Juan Luis. Quería preguntar solamente por el proyecto de resolución que ustedes envían todos los años. No sé si en resumidas cuentas nos podría contar en qué consiste el proyecto presentado por Cuba. El proyecto esencialmente lo que hace es describe cuáles son las pérdidas que el país ha tenido durante el año. Y al final vota porque la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncie o propone que la Asamblea General de Naciones Unidas se pronuncie por el levantamiento del bloqueo. Llevamos 17 años en esto y los últimos 5 o 6 años, no tengo la cifra exacta, no quise prepararme especialmente para hablar con ustedes. Los únicos que votan en contra son Estados Unidos e Israel. Sí, es verdad. Los únicos. ¿Por qué será eso? 3 abstenciones. Es Y interesante marcha la próxima resolución. al lado. Estados Unidos no tendría por qué. ¿Cuándo será? ¿Cuándo va a ser? Dijo que 17 Me falta uno. de octubre. No quiero decir nada, lo único que quiero decir es que el presupuesto de esas 3 que se abstienen, ni siquiera votan en contra, que se abstienen, el presupuesto es financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Me gustaría escuchar Eso no es un secreto, sobre eso no es un educación. Excelente, sí. Porque Ahí cuando tenemos- estuve en Cuba, nuestro guía turístico era un periodista, egresado ya, pero como ganaba Mire, más cuando plata. usted tiene un cuchillo en el pecho y la pared la tiene detrás, usted no dice, quítame el cuchillo y págame 117 mil millones. Usted lo que dice es, quítame el cuchillo. Porque además, el bloqueo, ustedes saben por qué, para qué, cuál fue el objetivo del bloqueo. No lo digo yo, lo dijo el representante de los Estados Unidos en aquel momento, crear hambre, miseria y desesperación para que el pueblo cubano se levante en contra del gobierno revolucionario. 55 años. Entonces después, cuando en Cuba no hay internet, dicen, en Cuba no hay internet. Y cuando Es verdad, porque nuestras universidades no tienen la calidad edilicia que tiene esta universidad, dice, mira las universidades en Cuba. Así es. Y La Habana. Y cuando las calles de Cuba tienen, no sé cómo se llama, baches o agujeros o no sé cómo se llaman, para nosotros son baches. Dice, mira Cuba cómo está. Y entonces, pues, el modelo económico cubano es un fracaso. ¿Pero cómo? El modelo económico cubano es un triunfo rotundo, con todos los problemas que tenemos millones de problemas. Pero ese modelo económico ha permitido a una isla de 110.000 kilómetros cuadrados, con 10 millones, 11 millones de habitantes, resistir el bloqueo más completo y feroz que ha existido nunca en la historia de la humanidad.
Sí, no sé cómo han sobrevivido en verdad. Entonces, ¿sirve el modelo económico o no sirve el modelo Rescatables. económico? Y todavía vivimos, Bueno, el turismo igual. y todavía reímos, y todavía bailamos salsa, Mucho. Hay una gran parte de... y todavía queremos en nuestro país. Ah, qué bello. Muy bueno. Y a lo que hemos construido nosotros, sin que nadie nos dijera nunca cómo se hacía. Lo primero que tuvimos que hacer Es fue verdad. aprender a vivir Trasero sin de que nos Estados mandaran. Unidos, después fue una dictadura. y Sin ahora- que desde allí, desde el malecón, Entonces, donde se hizo la bandera hace unos días, aprendiendo otra le cosa, dijeran al ¿verdad? presidente lo que tenía que hacer. Tuvimos que aprender a hacerlo nosotros. Sin dejar de lado todos los reparos que uno puede tener con la... Sí, con con el sistema, pero es verdad, hay que reconocerles estas cosas. Bueno, está. Gracias. Aquí Más. tenemos la próxima pregunta. Hola, buenas. Mi nombre es Caterina Labrín, soy estudiante de pregrado de Ciencia Política y mi pregunta va con respecto al concepto que usted habla de derechos humanos. Usted mencionó de que el concepto de Cuba de los derechos humanos es distinto al de Estados Unidos. Y me gustaría que si usted lo pudiera como ejemplificar en algo, porque no sé en qué se podrían diferenciar. marcha. Bueno, sí, cómo no. Sí. Por ejemplo, en Cuba no hay discriminación racial. Porque son todos mulatos, mezcla. ¿Es un derecho humano o no es un derecho humano? Como más Pero por la realidad, ¿decís tú? sí, o sea, por la composición. Yo digo que a lo mejor un acá tipo o sea, ve a un no es negro como en Cuba, pero y le diga, este que hace sentar al lado de mí, este es otro problema. Pero ese que dice este, o al revés, o un negro que ve a un blanco al lado y este que hace aquí, lo que ninguno, ni el blanco con el negro con el blanco, ni el blanco con el mulato, ni el mulato con el jamaiquino, no, con el chino, que también hay chino, ni el chino con el... No hay ninguna medida en mi país que los trate de manera diferente. Y ahora le voy a decir al que dijo que en Cuba era una dictadura. ¿Usted ha visto en la televisión algún policía matar a un negro? Alusión a Estados Unidos. ¿Alguno lo ha visto? Yo no lo he visto. Si alguno lo ha visto, el problema racial no radica tengo que ver. en la diferencia Y además llego y pregunto cómo fue esto, cosas dónde como fue, burocráticas, quién sino que fue. más en la persona, en lo social. Hicieron en Estados No Unidos. un negro. Un policía tiene prohibido utilizar las armas si no es atacado directamente primero y no puede disparar a matar. En Cuba, a pesar de nuestra tradición machista, en Cuba no hay persecución del movimiento gay, lesbiano, no existe. Y además está prohibido. A pesar de nuestra tradición machista, yo no quiero decir que a lo mejor un tipo venga y dice, este tipo que hace al lado mío. Ese es otro problema. Pero por ley él no puede hacer absolutamente nada. En Cuba está prohibida la tortura. Yo dije antes, donde único se tortura en Cuba, reconocido oficialmente, es la base naval de Guantánamo. En Cuba un policía no es que no lo puede torturar, no lo puede maltratar de ninguna manera, ni de palabras ni de hecho. Y ningún país va a sacar alguna declaración, entonces también se está sacando por ahí. En Cuba, hombres y mujeres reciben el mismo salario. Porque el Estado paga el No hay salario, diferencia. no paga la empresa. En Ok. Cuba, cuando la mujer La pare, política estatal, ya, aunque tiene sea derecho la política, el Estado. a un retribuido. Pero, por ejemplo, no se sacaron las La mujer. pensiones. Ah. ¿Cachai? O el padre Que tiene el mismo derecho. Si en lugar de ser la mujer la que va a tomar la licencia por maternidad, la licencia la toma el padre y el padre cuida al niño. En Cuba no hay discriminación por sexo. Acabamos de hacer una encuesta, cuando yo salía para acá el sábado, iba a hacer una encuesta para ver qué problemas todavía teníamos nosotros con la discriminación, porque
sexo. No por ley, sino en la sociedad, de manera espontánea. Porque nosotros, por supuesto, tenemos miles de problemas. Y ya es martes y la tiene. Pero son miles de problemas que los vemos y los empezamos a atender y los tratamos de resolver. Y hicieron una encuesta. A veces lo resolvemos y otras veces no lo podemos resolver, porque hay muchas cosas en la sociedad que tienen que ver con la psiquis del individuo, con lo que tiene durante tanto tiempo que le impide cambiar de un momento para otro. Pero nosotros hacemos todo lo posible por perfeccionar nuestra sociedad. No hay discriminación, por lo menos, para no ser absoluto, legalmente no hay discriminación y el que discrimina por cualquier concepto es penado por ley. Ese es el respeto a los derechos humanos. ¿Que tenemos que resolver problemas? Sí, tenemos que resolver. ¿Discriminación por sexo ahora está hablando de...? Sí, bueno, entre otras cosas, tenemos que resolver muchos problemas materiales y esos problemas materiales que tenemos que resolver muchas veces no los podemos resolver por falta de recursos, y esa falta de recursos en buena medida está determinada por los 55 años que hemos sido bloqueados por un gobierno que ahora es vecino nuestro. Hasta ayer, no por nosotros, era o enemigo o adversario. Ahora somos vecinos y nos daremos tratamiento de vecinos. Lo más importante que nosotros buscamos en el restablecimiento de las relaciones y nuestro relacionamiento con los Estados Unidos es el respeto a nuestras diferencias. No aceptamos paternalismo, no aceptamos que nos digan cómo nosotros debemos gobernarnos, porque nosotros tampoco le decimos a ningún gobierno del mundo cómo se tiene que gobernar. Ni le decimos a ningún pueblo del mundo cómo tiene que actuar. Muchísimos años el paternalismo. Lo único que ha hecho Cuba durante todos estos años es aquel pueblo que ha necesitado ayuda y nosotros no hemos podido brindar. Ahí está nuestra ayuda. En educación, en salud. 120 kilómetros. Está demasiado cerca. Ébola en África, ahí fueron nuestros se ve clarísimo. Gente que no sabía leer ni escribir, ahí están nuestros maestros. Profesores nuestros en las universidades. Eso es lo único que hemos hecho nosotros. Bueno, ¿tenemos la última pregunta? Tenemos otra pregunta. Hola, ahora sí. Yo soy parte de DiploLab, estudiante de Ciencia Política de pregrado. Mi pregunta es, esta apertura de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, ¿de cuánto depende el próximo presidente que salga en Estados Unidos para que la relación se vaya normalizando o se rompa directamente de nuevo? Por ejemplo, cuando tenemos a un Donald Trump que está a solo 6 puntos de Hillary Clinton en las encuestas. No puedo creer. Está ganando puntos en las encuestas. Sin intromisión en los asuntos internos. En realidad, me resulta difícil. Bueno, yo soy un profesor y como profesor voy a dar mi criterio. Resultaría muy difícil, no importa quién sea el próximo presidente de los Estados Unidos, incluyendo a Marco Rubio, darle marcha atrás a este proceso. ¿Por qué? Porque detrás de este proceso están los intereses económicos. Exacto. Esos congresistas cubanos. Y hay un altísimo interés por parte de los empresarios norteamericanos de negociar con Cuba y de invertir en Cuba. Hoteles. Ya tienen interés en invertir en Cuba desde Google el trabajo hecho durante todo esto hasta la cadena hotelera Marriott. Por consiguiente, bueno, total, lo dije ahorita, lo voy a decir ahora, los que financian a los candidatos a las elecciones en Estados Unidos son los que tienen interés en hacer negocios con Cuba. Dudo mucho que sea quien sea el próximo presidente pueda cambiar la situación actual. La podrá entorpecer, la podrá enlentecer, la podrá dificultar, pero llegar y decir mañana rompo relaciones con Cuba, ¿sabe por qué? Entre otras cosas, porque al margen de cualquier cosa,
El 70% de los norteamericanos, 76% de los norteamericanos está a favor de el restablecimiento de las relaciones con Cuba. También. Sí, pues. A pesar de todas las campañas de desinformación, de mentiras. ¿Saben cuál es el problema de las campañas en contra de Cuba? Que mucha gente, la gente va a Cuba diciendo, ¡ja! Voy a Cuba, voy a ver ese desastre, voy a ver esa miseria, voy a ver cómo discriminan a los niños, cómo golpean a los ancianos, cómo se mueren de hambre los adultos, cómo... Entonces llegan a Cuba, en un país normal. Ah, eso sí, con autos de los años 40, 50, que ahora hasta los norteamericanos los quieren comprar, porque ahora resulta que eso es... Y si lo quieren comprar, que los compren. Y se los vendemos, compramos nuevos. Nosotros sí no tenemos complejo. Entonces, ven que no hay nada de eso. Y, miren, les voy a hacer un cuento, pero no se lo digo a nadie. La ruptura de que los norteamericanos no puedan visitar a Cuba se adopta en un momento en que un presidente que nosotros respetamos, que ahora está enfermo, de los Estados Unidos, ahora es un expresidente, Jimmy Carter, permitió que los norteamericanos fueran a Cuba. Eso queda dentro de los marcos de las leyes, el contacto pueblo a pueblo. ¿Saben lo que es el contacto pueblo a pueblo? Porque ellos piensan que si van muchos norteamericanos a Cuba nos van a convencer a nosotros de las bondades de seguir y hacer como esos hacen. ¿Ah? Ese es el contacto pueblo a pueblo. Pero entonces, ¿qué resultó? Que como en el contacto pueblo a pueblo, cada vez que iba un norteamericano, sobre todo los que empezaron a ir, los académicos, cuando empezamos a conversar con los norteamericanos, me decían, profesor, la verdad que yo pensaba que esto era distinto. Y bueno, pero no es. Aquí nosotros hablamos, escribimos, pensamos, discrepamos. Y entonces resulta que cada vez que un norteamericano a Cuba y volvía, entonces decía, Cuba no es lo que aquí dicen que es. Es mentira lo que aquí dicen, lo decían ellos, no lo decíamos nosotros. Claro. Entonces, ¿saben lo que hicieron? Cortaron el contacto pueblo a pueblo. La imagen de Cuba. Porque en lugar de ellos cambiarnos a nosotros sin proponernos, se veían las cosas buenas que estábamos desmintiendo todas las mentiras que decían de nosotros. Ahora, no está todavía el único país del mundo a los que los estadounidenses no pueden ir. El único país del mundo al que los estadounidenses no pueden ir es Cuba. Pueden ir a Irán. Pasaporte norteamericano entra por Irán. Sí. Pasaporte norteamericano va a China. O sea, es más fácil para un no se lo digan a nadie. A Corea del Norte. Los norteamericanos pueden ir a Corea del Norte. Creo que fue uno nomás, pero porque era comunista. Pero si un norteamericano entra a Cuba y le ponen el cuñito ese que se le pone en los pasaportes, regresa y tiene una multa que le puede ser de $100,000. Entonces, podrán enlentecerlo, podrán dificultarlo, podrán hacerlo más difícil, pero si usted me pide mi opinión, creo que este proceso, el de relaciones diplomáticas, el de normalización sí es más complicado. Es más complicado porque yo le digo, lo que para nosotros es normal, yo medio en broma, digo entre mis colegas, digo, el problema es que nosotros en realidad lo que estamos es proponiendo una anormalización de las relaciones con Estados Unidos. Porque para los Estados Unidos lo normal es tener tropas en los países, es tener a la DEA por encima de los gobiernos, es hacer el papel del superpoder detrás de los gobiernos. Classic meme. O intentando, no siempre lo logran, pero a veces lo intentan y a veces lo logran. Y entonces nosotros tenemos que anormalizar las relaciones y decirle, con nosotros las cosas no son así. Con nosotros respeto, de igual a igual. Si tú hablas, yo hablo. Si tú tienes 10 minutos, yo tengo 10 minutos. Si tú me tratas de usted, yo lo trato de usted. Si me dices tú, te digo tú. Si te sientas, yo me siento. Si te paras, yo me paro.
somos igualitos, aunque tú seas un país, el país más poderoso del mundo, y nosotros somos una islita de 11 millones de habitantes situada a 90 millas del país más poderoso de la Tierra. Bueno, ya son las 2, así que muchos tienen que irse a clase. Muchas gracias por venir acá, doctor. Muchas gracias por sus palabras, por su sinceridad también. Muchas gracias por las preguntas. Van a haber más actividades de este tipo. Gracias a todos por venir nuevamente. Espero que les haya gustado. Y ahora vamos a hacerle una entrega, un presente al doctor. Yo espero... Yo espero verlos a ustedes en alguna embajada o en alguna simulación de Naciones Unidas. Tiene que ser pronto, porque ya yo estoy un poco viejo. Si no es dentro de 2, 3, 4 próximos años, creo que no nos vamos a poder ver. Pero de todas maneras, cuando vea que era del Diplolab de la Universidad Católica de Chile, me voy a sentir contento porque sé que seguramente estuvieron aquí conmigo. Muchas gracias. Interesante historia, en verdad. No sé qué te pareció a ti. Muy buena, muy esclarecedora y un punto de vista en primera persona. Sí, es diferente. No sé, yo estuve en Cuba y vi otras cosas también. Entonces, el discurso que tiene el doctor, el vicerrector, es diferente a lo que al final uno termina viendo cuando viaja o está en Cuba. Bueno, a pesar de que ya si vas para allá estás dentro de un programa programado por el... Claro, es que a veces es muy distinto ir a un país a vivir en un país, desarrollarte. Bueno, por otra parte, él representa el gobierno, o sea, en este momento está representando a Cuba y tiene que decirnos las cosas buenas de Cuba, pero eso no quita que muchas de las cosas que diga no, ciertas. Claramente, o sea, pero por ejemplo me refiero, si es que hay una marcha, no va a salir en las noticias, porque, bueno, a pesar del bloqueo que tiene, el gobierno tampoco le interesa que eso se muestre, como acá con lo que está pasando en la Araucanía. Exacto. ¿Cachai? O sea, estoy haciendo ese símil porque tampoco se quiere dar a conocer. Sí. Bueno, y por el otro lado también no se dan a conocer las cosas buenas de Cuba por el mismo bloqueo que existe. O sea, es muy esclarecedor, es muy bueno que haya venido para saber desde otro punto de vista. Y en las preguntas estuvieron bastante, en especial la primera estuvo bastante confrontacional. Pero estuvo bien para que uno supiera. Sí, aparte, para saber que Cuba no es negro ni blanco, sino que es como gris y hay que entenderlo de otra manera. Es otro sistema político, es otra cultura que está abriendo nuevamente las relaciones internacionales de... un hito importantísimo en la historia de la diplomacia mundial, o sea, un restablecimiento de las relaciones después de más de 50 años de ruptura, es increíble. Entonces es importante tener este tipo de actividades. Y bueno, con Diplolab te cuento más, vamos a tener más de estas actividades. Por favor, y como Radio CAI le queremos agradecer muchísimo, de verdad, muchísimo como Diplolab, como laboratorio de diplomacia, esta ayuda, esta fusión que hicimos en este momento, porque de verdad es promocionarnos y con su gran organización, con la gran radio. Gracias a ustedes por invitarnos y por hacernos partícipes de este gran magno evento, como diría nuestro grande Jorginho. Todo brutal, una delicia para tener en otras condiciones, lo dice el estimado. Pero muchas gracias también por hacernos partícipes de esto. De nada. Esperamos hacer muchas actividades pronto y seguir en esta función. Muchas gracias. Y con eso terminamos acá en la charla de las relaciones políticas cubano-estadounidenses. Muchas gracias. Con Diplolab y CAE. Sí.